¿verdad? Bien, bueno, vamos a iniciar recordando algunos aspectos que hemos visto la clase anterior en relación a la patogénesis de la leishmaniasis, ¿verdad? Eh, Habíamos visto de que interfieren ciertos mecanismos de inflamación cuando ocurre la infección por la leishmania. Entonces, ya hemos visto bien qué sucede desde la introducción de los promastigotes, posteriormente que pasan a nuestro cuerpo, ¿no? Cómo se va produciendo, qué células interfieren para poder eliminarlas en una primera instancia, qué mecanismos se presentan, a dónde se dirigen y quiénes son las células que ayudan a inactivar a estos parásitos, ¿verdad? Hemos visto también que la respuesta inmunológica que presentan en la leishmaniasis va a ser de dos tipos, ¿verdad? Uno de tipo Th1 y el otro del tipo Th2. Cuando hablamos de una respuesta adaptativa de tipo Th1, esto se va a activar gracias a la interleucina 12, ¿no? Que van a producir ciertos factores o ciertas citoquinas para poder activar a los macrófagos y poder eliminar a los parásitos. Sin embargo, cuando tenemos una respuesta adaptativa de tipo Th2, ¿no? Se va a producir lo que es la interleucina 10 o interleucina 4 y esto va a dar lugar a que se produzca una inmunidad humoral, ¿no? En este caso se van a estimular los linfocitos B y esto va a producir más bien una desactivación de los macrófagos, así que estos no van a poder eliminar a estos parásitos. ¿Listo? Entonces mucho depende de qué tipo de inmunidad se produzca para poder producir la eliminación o para que se quede permanentemente en nuestro organismo. Ok, hasta ahí habíamos visto lo que es la patogénesis, ¿no? A ver, eh, vamos a habilitar a algunos de sus compañeros también para que no se pierdan la clase de hoy. ¿Me están escuchando, no? Pueden escucharme. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor. Ok, gracias. Bien, continuamos entonces con lo que es el diagnóstico. Para el día jueves vamos a hablar mucho de estos tres diagnósticos, ¿ya? Un diagnóstico epidemiológico, un diagnóstico clínico y el diagnóstico laboratorial. Entonces, estos tres tipos de diagnóstico juegan un papel importante para nosotros poder determinar lo que es la infección o la parasitosis por leishmaniasis. Entonces, hablamos de un diagnóstico epidemiológico cuando nosotros estamos en contacto o vemos el lugar o donde vivimos, ¿no? El lugar de infección, ¿ya? Puede ser en aquellos lugares endémicos, generalmente donde existe la leishmaniasis. El criterio clínico o el diagnóstico clínico de la enfermedad es cuando nosotros observamos todas las características clínicas de esta patología. Y el diagnóstico laboratorial, obviamente, cuando confirmamos o vemos la presencia de los parásitos en sus formas amastigotes al microscopio, o tal vez por serología, por ELISA, etcétera. Entonces, esos diagnósticos vamos a
utilizar. Entre los antecedentes epidemiológicos, obviamente, es el lugar de procedencia, ¿no? De las residencias donde ha viajado estos pacientes, han ido a lugares endémicos, han ido a los montes, han ido al Chaco, han ido a lugares donde hay bastante leishmaniasis, etcétera, ¿no? También es importante saber la ocupación que tienen estos señores o estos pacientes, vale decir si son castañeros, si son extractivistas, si son ganaderos o si son eh, aquellos que van a trabajar con madera, etcétera, ¿no? También es importante indagar sobre las lesiones, en qué lugar del cuerpo generalmente presentan. Ya muchos presentan en los antebrazos o en los tobillos o en las piernas, entonces esto también es importante. Y también mencionar si han tenido ya lesiones anteriores, ¿no? Similares a las que vamos a ver. En el diagnóstico epidemiológico, en Bolivia tenemos bastantes lugares donde se producen o donde se transmiten estas enfermedades. Entre los dos departamentos que tienen la mayor carga de pacientes con leishmaniasis son en Pando y lo que es el norte de La Paz, y también los Yungas, ¿no? Esto en el departamento de La Paz. Entonces, casi en todos los valles, ¿no? Ya sea La Paz, ya sea Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, existe la presencia de lo que es la leishmaniasis, ¿ya? A nivel Pando, obviamente hay también municipios que nosotros los llamamos zonas rojas, donde se producen o donde hay todo el tiempo esta enfermedad, ¿no? Es el municipio de Volpebra, es el municipio de Filadelfia, Santa Rosa y el municipio de la Nueva Esperanza. Entonces son también lugares fronterizos con el vecino país de Brasil, donde presentan la misma sintomatología o la misma clínica los pacientes con leishmaniasis, ¿no? Entonces, en el tiempo, ¿en qué tiempo se presenta mayormente la enfermedad? Estamos hablando de enero a diciembre, ¿no? Entonces vemos por los picos que tenemos en esta gráfica, en este canal epidemiológico, que la mayor casuística se presentan, ¿no? A partir de abril, ¿no? Y va disminuyendo ya en septiembre aproximadamente. ¿Listo? Entonces, este periodo es donde tenemos más incidencia de casos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da en este periodo? Aquí en Pando, por ejemplo, tenemos el tiempo de castaña y muchas personas se van a la castaña, ¿no? Y se introducen al monte o a la selva durante 3 meses, ¿no? Entonces, enero, febrero y marzo están en esta actividad y luego salen de la zafra y ellos ya van presentando los primeros síntomas, ¿no? Vale decir, las lesiones. Entonces aquí es donde se van acumulando las lesiones, ¿no? Entonces, a diferencia del dengue, por ejemplo, estos, la mayor incidencia se presenta en tiempo casi seco. ¿Listo? El diagnóstico clínico obviamente va a estar dado por lo que es las manifestaciones clínicas que van a presentar los pacientes, ¿no? Características clínicas importantes que se presentan en la piel, ¿no? Con este tipo de lesiones siempre van a ser en una forma circular, redonda, ovalada, ¿ya? También existen lesiones que van a comprometer ya lo que es las mucosas, ¿no? Tanto la mucosa oral y la mucosa nasal. Y también vamos a tener pacientes que
generalmente van a presentar alteraciones a nivel de los órganos, ¿no? En este caso, el hígado y el vaso, ya que van a estar comprometidos y nos van a dar como resultado una leishmaniasis visceral. Entonces nosotros podemos ya ver y definir qué es un caso sospechoso. ¿Listo? Entonces, cualquier paciente que venga al consultorio y venga con una lesión característica, ¿verdad? Una lesión ulcerosa, ¿no? De bordes elevados. Generalmente, como esta enfermedad es crónica, vale decir más de 2 semanas, de 4 semanas, entonces estas lesiones ya no van a doler, van a ser indoloras, ¿ya? No duelen. Entonces, ¿cuándo duelen? Cuando estas están sobreinfectadas, vale decir, obviamente en nuestro medio y hemos visto que la flora bacteriana normal, ¿no? Está presente en todo momento, pero estas aprovechan y se multiplican cuando hay este tipo de lesiones. Entonces siempre hay tendencia a que van a sobreinfectar las heridas. Y cuando sobreinfectan las heridas, ahí va a haber se va a presentar los signos de flagosis, ¿verdad? Es ahí donde va a doler las lesiones. ¿Listo? Entonces estas lesiones son crónicas, vale decir, por mucho tiempo, más de un mes, ¿no? Y que generalmente van a estar, que van a estar presentes en diferentes lugares, pero especialmente en aquellos expuestos, ¿no? Del cuerpo, vale decir, los antebrazos, ¿no? La cara, las piernas, etcétera. Entonces, raro es ver, digamos, una lesión en abdomen o en ombligo, por ejemplo, ¿no? También vamos a clasificar como altamente sospechoso aquel paciente que viene de zonas endémicas. Entonces, estamos aplicando el criterio epidemiológico, ¿ya? Entonces, decimos que toda persona, ¿no? Que tenga esta patología de piel, que pueda tener una o más lesiones ulcerosas, de bordes elevados, indoloros, etcétera, con más de un mes de evolución, entonces ya estamos sospechando de una leishmaniasis. ¿Y cuándo vamos a hablar de casos confirmados? Cuando nosotros vamos a tomar la muestra, hacemos un frotis, un cultivo, una histopatología tal vez o una biopsia, ¿no? Para poder observar a los promastigotes en las lesiones. ¿Ya? En el cuadro clínico, entonces las manifestaciones de la leishmaniasis son variables. ¿Listo? Mucho dependen de las especies. Hemos indicado que hay 3 especies predominantes o importantes de este parásito, ¿verdad? Hemos hablado de las leishmanias brasilensis, de la amazonensis y de la chagassi. Entonces, la Leishmania brasilensis es la que nos va a dar la característica de esta Leishmania cutánea o mucocutánea. Entonces, esto es bien importante para poder hacer el diagnóstico también, ¿no? Hemos indicado que mucho va a depender del sistema inmune, ¿no? De nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque las lesiones, de acuerdo a eso, se van a volver más grandes, ¿no? Se van a sobreinfectar o tal vez con el pasar del tiempo eh, puedan convertirse o puedan migrar a otros lugares y producirnos una leishmaniasis de tipo mucosa. ¿Listo? Entonces, hablamos ya de la clasificación, ¿no? De la leishmaniasis. Entonces, esta es la clasificación que nosotros manejamos. Por ejemplo, una leishmaniasis mucocutánea o cutánea o mucosa americana
una leishmaniasis cutánea del viejo mundo o el calazar y también una leishmaniasis visceral. Ya, entonces son 3 tipos de leishmaniasis según la entidad clínica. Ahora, según la forma clínica de la leishmaniasis tenemos 4. ¿Listo? Y esto es pregunta de examen. Entonces, la pregunta de examen dirá, la clasificación de la leishmaniasis según la forma clínica es leishmaniasis cutánea, leishmaniasis mucosa, leishmaniasis visceral y una leishmaniasis difusa. ¿Listo? Entonces, en relación a los tipos de las leishmaniasis, ¿no? Podemos ver que en su mayoría, casi en un 84%, se presenta lo que es la leishmaniasis cutánea, ¿no? En un 12% se presenta lo que es la mucosa, ¿no? Y la difusa casi en un 1%. Pero también hay una variante, la mucocutánea, ¿no? Está entre esta y esta, entonces también se presenta en un 4%. ¿Listo? Y la visceral en Bolivia es muy bajo la incidencia de visceral, ¿no? Muy escasos los casitos de leishmania visceral. Entonces, aquí podemos observar un poquito acerca de las características clínicas, ¿ya? Entonces, el mosquito, en este caso las lutsomías, pican, ¿no? Producen inmediatamente una reacción inflamatoria produciendo una pápula. Esta pápula con los días, unos 2, 3 días, ¿no? Después, posteriormente, se vuelve una pústula, vale decir una lesión como cráter, ¿no? Posteriormente, esta se puede volver una lesión ulcerativa porque ya va a existir necrosis de la dermis, ¿no? Y también puede existir ya ulceración. ¿Listo? Después, estas lesiones, ¿no? Se atrofian, hay desaparición de la dermis, hay acantosis, linfangitis y linfadenitis. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las células dendríticas o las células o los macrófagos, estas van a llevar, ¿no? A estos parásitos a los ganglios. Y cuando llevan a los ganglios, obviamente van a inflamar los ganglios y van a producir una linfadenitis, una linfangitis. ¿Listo? Pero también hay diferentes tipos de leishmaniasis. Hay lesiones nodulares, lesiones verrugosas vegetantes, tipo coliflor más o menos, lesiones infiltrantes o lesiones proliferativas también que eh, pueden presentarse de ese tipo, los tipos de lesiones, ¿no? Ahí estamos viendo una lesión, primero que ha sido una pápula, luego ha sido una pústula, ¿verdad? Ahorita está como pústula y ya se está notando el cráter que tiene, ¿verdad? Aquí está la pústula y este es el cráter que se va formando con este tipo de lesiones, ¿ya? Entonces, para nosotros definir bien un tipo de lesión característico de la leishmaniasis, ¿no? Vamos a indicar que se presenta, ¿no? Una depresión central, es un cráter. Los bordes van a ser elevados. A veces va a haber dolor, pero el dolor generalmente es cuando hay sobreinfección, ¿no? Puede haber prurito en la lesión. Estas lesiones también no van a sangrar. Ya otro tipo de lesión, ¿no? Se hacen costras y las retiras las costras y sangran. Entonces, este tipo de lesiones de la leishmaniasis no van a sangrar espontáneamente. El fondo tiene un aspecto granuloso, ¿no? La herida aparentemente es limpia y obviamente no va a doler. Y no hay signos de flogosis, vale decir, infección o tal vez inflamación alrededor que esté rojo y caliente.
¿no? Entonces, hemos dicho que va a ser un fondo granuloso, miren, ¿no? Es un fondo granuloso que generalmente tiene bordes bien definidos, ¿no? En sacabocados, incluso dicen estos son los famosos sacabocados, ¿ya? Solevantados, esta parte es solevantada, ¿listo? No duele, es indoloro, estas lesiones no, generalmente no duelen. Esta lesión, por ejemplo, no está inflamada, no tiene signos de flegosis, está limpia, un fondo limpio, ya fondo limpio, granuloso, con bordes bien definidos, no doloroso. ¿Listo? Aquí está otra de las lesiones. Esta, por ejemplo, está sobreinfectada. ¿Por qué? Porque vemos una capa de pus. Ya, estas son células blancas muertas, entonces es pus. Pero además hay este color rojizo en el borde, ¿no? Lo cual indica inflamación, entonces esta está sobreinfectada. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, esta sí que va a doler. ¿Ya? Las áreas más afectadas, obviamente hemos dicho que son los lugares descubiertos, ¿no? En relación, hablamos de los brazos, los antebrazos, las piernas, la cara, ¿ya? La nariz, el pabellón auricular, el labio superior, regiones malares. Son lugares donde son descubiertos y ahí es donde van a picar los mosquitos. Hablando de las áreas más afectadas, ¿cuál será el área donde se presentan más lesiones de la leishmaniasis? ¿Serán las, los antebrazos, las piernas, los brazos? ¿Qué dicen? Los brazos, doctor. Los brazos, doctor, por el tema del trabajo que hacen las personas. Y así es, Pierna y entonces antebrazo, doctor. pierna y antebrazo. ¿Está bien? Sí. Nosotros hicimos un estudio y hemos identificado que los brazos son los más expuestos, los que presentan mayor presencia de lesiones, ¿ya? Esto porque los brazos generalmente nunca lo cubrimos, ¿no? Pese a que nos ponemos la polera y por la calor especialmente, es difícil cubrirse los brazos. Sin embargo, nos podemos poner un pantalón largo y eso tal vez nos protege de las picaduras, pero la mayor incidencia en un estudio que hicimos está en los brazos. Bien, entonces las leishmanias, especialmente la leishmania mucosa, podemos indicar que es una consecuencia de que no hacemos el tratamiento oportuno, ¿no? De las leishmanias cutáneas, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros dejamos pasar mucho tiempo, este tipo de lesiones, este tipo de lesiones se pueden curar por sí solos, ¿ya? Entonces nuestra inmunidad va a hacer de que esta lesión vaya cerrando y hasta que cicatriza. Pero el parásito no va a estar solamente en estas lesiones, sino hemos dicho que ya han migrado hacia los ganglios, ¿no? Y en los ganglios van a presentar una forma durmiente. En esta forma durmiente es donde con el pasar del tiempo pueden afectar a lo que es la leishmaniasis mucosa, ¿no? Entonces, estas lesiones pueden ser en la nariz, pueden ser en la boca, en el paladar, en la faringe, ¿listo? Y esto va a ser generalmente por la metástasis que hace la leishmaniasis cutánea.
Y estas son las complicaciones, porque de estas se van a presentar esas lesiones tipo desfigurante, ¿no? De las leishmaniasis. Entonces, estas son una consecuencia por falta de un tratamiento oportuno, por tal vez un tratamiento inadecuado. A veces le ponen muy poca dosis, ¿no? También mucho va a depender del tipo de leishmania, ¿verdad? O también de nuestra reacción inmunitaria, de nuestras defensas. Entonces, mucho va a depender de estas características para poder presentar lo que es la leishmaniasis mucosa. En relación a la leishmaniasis mucosa, lo que van a presentar clínicamente estos pacientes van a ser los signos nasales, ¿no? Una epistaxis puede ser, ¿ya? O una rinorrea, lo que es el picazón, ardor, pueden tener obstrucción nasal, ¿no? Pueden estar con la nariz tapada todo el tiempo, como presentando una rinitis alérgica, por ejemplo. Pueden tener también eritema, edema en fosas nasales, ¿no? Cuando hay irritación, obviamente va a haber secreción de fluidos, en este caso de moco de la nariz, ¿no? Puede existir también lesiones ulcerativas del septum, ¿no? Y lo más complicado es la destrucción, ¿no? Nasobucofaringio, ¿listo? Entonces, esas son algunas de las clínicas o algunas de las manifestaciones clínicas que podemos observar en pacientes con leishmaniasis mucosa, ¿no? Y también esto nos va a llevar a problemas estéticos, ¿no? Como hay una lesión ulcerativa en el septum, ¿ya? Entonces va a existir también un olor fétido, ¿ya? Y estos pacientes como el problema es estético, o sea, se van a ocultar, no van a querer salir a hacerse tratar, ¿no? Entonces, este es un paciente que vino al consultorio, ya un paciente que hace mucho tiempo había tenido estos tipos de lesiones, unas lesiones circulares características de las leishmaniasis, ¿no? En lugares descubiertos. Miren, en el codo también tenía este tipo de lesiones. Y con el pasar del tiempo, ¿cuánto tiempo desde que tenga estas lesiones hasta aquí van a pasar? ¿Cuánto tiempo creen? ¿Cuánto será un promedio de que después de que curen estas lesiones llegue a la nariz? ¿Cuánto tiempo más o menos creen? ¿Un año, 2 años, 9, 10, Un año 20? y medio, más o menos. Año y medio, dicen. ¿Qué dicen? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Doutor, eu tenho Encanho. um familiar que pegou isto e depois de 5 anos veio reaparecer. Bien, bien, más o menos se están acercando. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Doutor, Diana. eu creio que na última classe você falou que era de 7 anos. Bien, entonces se acordaron. Desde la presencia de estas lesiones, ya estamos hablando, cuando son así, es leishmaniasis cutánea. ¿Listo? Estamos hablando de una leishmaniasis cutánea cuando son lesiones ulcerosas en piel, ¿no? Y cuando ya presentan este tipo de lesiones, miren, esto por ejemplo es ¿qué tipo de leishmaniasis será? ¿Qué tipo de leishmaniasis? Mucocutâneo. Es mucocutánea. Ya hay parte de la piel y de la mucosa, ¿verdad? Entonces esto es una mucocutánea, ¿ya? No se olviden nunca, por eso lo puse aquí la fotito para que nunca se olviden. Mucocutánea, ¿ya? Porque toma la mucosa y toma también parte de la piel. ¿Listo? Entonces, pero además hay lesiones ya graves aquí porque esta nariz está caída,
¿no? Entonces ya ha comprometido lo que es tabique nasal y ya hay pérdida de el septum nasal también. Entonces, por lo tanto, esta nariz se va a caer y va a ser en forma de tapir, ¿verdad? Una nariz caída. Entonces, les decía de que desde que esta lesión aparece, se pierde y hasta que aparezca aquí, aproximadamente pasan 7 años, ¿ya? Entonces es una enfermedad crónica de años, ¿verdad? Entonces, el compañero decía también que le ha parecido a un familiar en el lapso de 5 años, ¿sí? Está dentro del margen. Se dice que entre 5 a 7 años aparecen estas lesiones en la mucosa, ¿ya? Entonces, es cierto, es verdad eso. Entonces Doctor, también, una sí, pregunta. adelante. ¿En el caso es porque la persona no hizo bien el tratamiento o no hay cura? ¿Qué creen ustedes? Hemos hablado de ciertos factores, ¿verdad? De la Hemos inmunidad dicho, y que es sí, crónico. mucho depende de la inmunidad. Ya por más que hagamos 1, 2, 3 tratamientos, continúa a veces la enfermedad, ¿ya? Entonces, tenemos que mejorar su estado inmunitario. Mucho va a depender del tipo de leishmania, ¿verdad? ¿En qué leishmania produce la leishmaniasis mucosa? ¿Cuál está más ligada? La brasilensis. Ya la leishmania brasilensis está más ligada a la leishmaniasis mucosa. El tratamiento, hay que preguntarle a este señor si alguna vez hizo tratamiento, ¿no? Y recibió todas las dosis completas. A veces son pacientes que por lo traumático de lo que es el tratamiento, a veces lo abandonan, ya lo abandonan, ¿no? Y por lo tanto hacemos un mal tratamiento, ¿listo? O algunos pacientes también no encuentran el tratamiento, ¿no? No creen. Entonces se curan con hierbas, se curan con medicina natural, etcétera, o químicos, incluso he visto que se queman, ¿no? Con soda cáustica, se lesionan, incluso con cosas calientes, con tabaco, etcétera. Entonces, obviamente que esas heridas pueden ir cerrando, ¿no? Pero al pasar de 5 a 7 años van a presentar este tipo de lesiones. ¿Listo? Doctor, ¿Sí? me parece que en Bolivia, en Cobija, por ejemplo, no es muy disponibilizado el fármaco para la cura de la leishmania ósea, ¿no? Sí, a diferencia del Brasil, por ejemplo, aquí en Bolivia nosotros no tenemos fábricas que produzcan el antimoniato de meglumina, ¿ya? Vale decir ilucantime. En cambio, en el Brasil sí hay de Safoni, ¿no? Son fábricas que producen lo que es el tratamiento, entonces es un poco más accesible. Bolivia compra al Brasil stocks grandes de medicamentos para la leishmaniasis. Estos son enviados hacia el nivel central, ¿no? Y de ahí son enviados nuevamente a los municipios. Entonces ahí es donde existe un poco de tardanza en relación a la disponibilidad de medicamentos. ¿Listo? Entonces eso es un factor. Ahora, otro factor, tal vez han escuchado hablar de la miltefosine, también que es un tratamiento para la leishmaniasis, es muy buen tratamiento, además que son tabletas que tienen que consumir los pacientes. Entonces, esto también está patentado, ya esta miltefosina está patentado por empresas que producen, que fabrican este medicamento. Pero ellos prefieren venderlo a estados o a naciones muy, muy grandes y con mucho dinero, vale decir lo que son los Emiratos Árabes, tal vez Estados Unidos, algunas potencias mundiales, entonces les compran esto.
pero para los países en desarrollo, vale decir algunos países como Bolivia, por ejemplo, no pueden acceder a este medicamento porque es caro y no hay disponible en el mercado. Incluso para Brasil es un poco complicado el tratamiento porque no llega este tratamiento. Si llega son de donaciones, si llega es de en escasa cantidad, ¿no? Nosotros hace un año atrás hicimos un estudio para Colombia también, entonces de ahí nos llegó un pequeño stock, pero estos países prefieren vender a países ricos que a países pobres, entonces también la patente hace mucho para poder acceder al tratamiento. El año pasado tenía que vencerse esa patente, entonces si se vence esa patente ya los laboratorios de otros países pueden empezar a producir y a disminuir el costo y también a producir en mayor cantidad para los países, ¿no? Bien. Doutor, Sí, doutor, por favor, la leishmaniasis, tiene un periodo donde infecta más, como decir, en la época de las castañas infecta más, o no hay un periodo específico, podría infectar a todo el año. en lugares endémicos infesta todo el año. Por ejemplo, nosotros tenemos un lugar que es aquí cerquita, es Volpebra. Y si tenemos la oportunidad de ir, porque vamos a hacer interacción social, ¿no? Esperemos que ya en unos meses o por lo menos hasta fin de mes ya se abran las fronteras y pasemos clases presenciales, ¿no? Eh, Nuestra interacción social tendríamos que hacerlo allá y viendo estas características, por ejemplo, ¿no? Las características clínicas, las características epidemiológicas, haciendo nuestra interacción social. Lo hicimos hace un año atrás con los estudiantes de cuarto año, hicimos una interacción social, hicimos investigación e hicimos la interacción social ahí mismo. Entonces vimos niños pequeños con leishmaniasis, captamos perros con leishmaniasis, vimos a la población expuesta, etcétera. Entonces vimos también varias lesiones cicatrizales características de la leishmaniasis. Estas lesiones buscamos también en niños, en gente. Entonces se hizo un bonito trabajo. Esperemos que con ustedes también podamos hacer esa actividad. ¿Listo? Mucho depende de los lugares endémicos. Ya existe todo el año, ¿sí? Todo el año, pero en el tiempo seco es donde hay mayor infección de esta leishmaniasis, ¿ya? Bien, entonces hemos indicado que este tipo de lesiones también puede comprometer lo que es el paladar blando, ¿no? Y las lesiones mucosas o mucocutáneas obviamente son ambos, ¿ya? Va a comprometer lo que es piel y va a comprometer lo que es mucosa, pero también pueden existir otros tipos de lesiones, ¿no? Pueden ser lesiones múltiples, ¿no? En diferentes estadios de la evolución. Puede comprometer lo que es la mucosa oral, faringea, y generalmente estas van a ser de tipo ulcerativas, lesiones papulares. Con el pasar del tiempo también se pueden volver tuberosas o tuberculoides, ¿no? Entonces aquí está también otra fotografía de una lesión mucosa y cutánea, ¿verdad? Cutánea porque se ve, claramente se ve afectada la piel, pero también está afectada lo que es la mucosa con pérdida aquí del tabique nasal. Entonces esto es una lesión mucocutánea. Otra lesión, ¿no? Una lesión cutánea, ¿sí? Cutánea porque está comprometiendo la piel, pero también está comprometiendo la mucosa, ¿no? La mucosa, esta niña ya ha perdido también lo que es el septum, entonces es una mucocutánea.
cutánea, no se olviden. Pero también hay este tipo de lesiones, ya unas lesiones que son en un número mayor, ya, que son múltiples y que generalmente estas están en la piel, entonces estamos hablando de una leishmaniasis difusa. ¿Cuántas lesiones tendría que tener una persona para decir, esta es una leishmaniasis difusa? ¿Cuántas creen? Más de 3. Más de 3. ¿Quién dice más? ¿Menos? ¿Puede ser más de 2, doctor? Poco más. Más de 5, doctor. Eso. Cuando las lesiones son en un número mayor a 5, ¿no? Entonces ya hablamos de una leishmaniasis difusa. Entonces vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, miren, y además en el cuerpo presenta otros tipos de lesiones también. Entonces, hablamos ya de un compromiso difuso. ¿Listo? ¿Y por qué creen que se da esta leishmaniasis? ¿Por qué se da con tanta agresividad? ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Cuál será la causa para que se produzca de esta forma? ¿Será inmunidad de cada persona, doctor? Puede Eso. ser, doctor, el mal O el uso ti- del o el- tratamiento, porque hay personas que empiezan y no terminan o toman, digamos, tienen que hacer una inyección, tienen que colocarse las inyecciones, no lo hacen todos los días, lo hacen día por medio, el tercer día. Un mal tratamiento puede ser un factor, también el sistema inmune muy bajo, e incluso yo me imagino que también puede ser una enfermedad de base que puede tener, porque el sistema inmune no va a responder bien a un tratamiento así. Muy bien, ¿qué más? También, doctor, puede ser ¿Quién? debido al tiempo, ya. Puede ser la carga del parásito también. Puede ser ya, ¿cómo se dice esta palabra? Se haya eliminado por todo el cuerpo ya, en pocas palabras. Ya, puede ser. A ver, ¿qué más? Doctor, por múltiple picada del mosquito puede ser eso. Ya puede ser, pero no es tanto así. A ¿No? ver. No. Porque por ejemplo, este señor le pueden Por la haber picado inmunidad, doctor. un enjambre de mosquitos. Sistémico, doctor, que ya está en todo el sistema. Eso puede ser sistémico. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver. Vamos a regalar un punto a aquel que me diga qué sucede con estos casos difusos. ¿Por qué se presentan estos casos difusos? ¿Cuál sería su explicación? Inmunodeficiencia adquirida, doctor. Ya, puede ser, porque sus defensas están bajas, entonces puede ser que las personas con inmunodeficiencias, vale decir el VIH, o vale decir con otro tipo de patologías, ¿no? Que disminuyen las defensas o produzcan la baja de las defensas, se presenta de esta forma, ¿ya? Sí, tiene mucha razón. ¿Qué más? ¿Qué más Doctor, puede Se da aportar? de los... ¿y es más la amazonensis que da la difusa? Podría ser, sí, también. Mucho depende del factor. Hemos dicho de la especie del parásito, ¿verdad? También, sí. Entre ellas, ¿cuál es la más importante? La visceral es la peor, ¿no, doctor?
Sí, sí, la visceral, pero estamos hablando de las lesmaniasis difusas, ¿no? Su compañero dijo muy bien lo de la inmunidad, ¿no? Cuando existe deficiencia de nuestra inmunidad, entonces ahí van a aprovechar estos parásitos en multiplicarse más y producir más lesiones, ¿ya? Entonces, nuestro sistema inmunitario va a definir bien si se cura o se agrava el cuadro. Hemos dicho, y siempre lo vamos a repetir, que una reacción inmunitaria de tipo TH1 va a producir que estas lesiones lleguen a curarse o por lo menos a limitarse. ¿Listo? Pero sin embargo, cuando nuestra inmunidad está baja y haya una reacción de tipo TH2, ¿no? Entonces ahí se va a producir una inmunidad humoral y eso más bien va a ayudar a que los macrófagos no puedan destruir a los parásitos y los parásitos van a empezar a multiplicarse y producir este tipo de lesiones. Mucho depende entonces de la inmunidad. ¿Listo? Bien, hablamos de la lesmaniasis visceral. Eso también es un tema largo. Ya, a ver si podemos avanzar en la próxima clase. Ahora solamente un poquito de generalidades. Entonces, este tipo de lesmaniasis, ¿quién la va a producir? ¿Qué especie la va a producir? Hemos dicho que esta la puede producir la amazonensis, la mucocutánea, la brasilensis. A Y Chagas, esta, doutor, a visceral a Chagas. eso, la Chagassi, ¿no? La lesmaniasis Chagassi. Entonces, la lesmaniasis Chagassi va a tener un hospedero o un reservorio de predilección. ¿Cuál será ese hospedero de predilección de la lesmaniasis Chagassi? ¿Dónde creen que les gusta vivir a las especies Chagassi? En el hígado, doctor, y en el vaso mayormente. Ya está bien, pero hay un reservorio animal que generalmente les gusta a las lesmanias tipo Chagassi. En El los, mono, doctor. en los cachorros generalmente, en los perritos, ¿ya? Los perritos son potenciales reservorios de la lesmaniasis Chagassi. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros identificamos un caso así, tenemos que buscar también a los cachorros, a los perros, si tienen la lesmaniasis, pero no se van a presentar como en el humano. Ellos van a ser flacos, van a tener lesiones ulcerosas, van a ser, eh, van a presentar unas uñas en los dedos, ya bien deformes, etcétera. Tiene su clínica de los cachorros, ¿ya? Entonces, la lesmaniasis visceral, ¿no? El que la va a producir va a ser el tipo de lesmaniasis o la especie de lesmaniasis Chagassi, que va a afectar al hígado y va a afectar al vaso, ¿no? Entonces va a haber una inflamación a ese nivel, tratando de compensar. ¿Qué produce el vaso? ¿Qué produce el vaso? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces va a tratar de compensar y va a empezar a crecer el vaso. De la misma manera va a crecer lo que es el hígado. Entonces tenemos esta característica de los pacientes con lesmaniasis visceral. Pero también otra de las características de la lesmania visceral es que se van a presentar en niños. Casi adultos difícilmente es ver estos casos en adultos. Generalmente son niños que tienen este tipo de lesiones. ¿Ya? Entonces, cuando veamos un niño con estas características, entonces ya pensamos en una lesmaniasis visceral.
Bien, entonces ya estamos entrando al diagnóstico diferencial. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes patologías que se asemejan a la leishmaniasis. ¿Listo? Entonces tenemos la úlcera tropical, una tuberculosis cutánea, una esporotricosis. Las úlceras postraumáticas también se van a asemejar a lo que es la leishmaniasis, las cromomicosis, la sífilis también, ¿no? Y esta que es la lepra también se va a presentar de igual manera como una manifestación clínica de leishmaniasis. Entonces observamos una úlcera tropical, ¿no? Característico en miembros inferiores, ¿ya? Que son este tipo de lesiones. ¿Parece leishmaniasis? Sí parece, ¿no? Parece. Pero también aquí podemos diferenciar esta piel, por ejemplo. Esto es un adulto mayor, ¿verdad? Es un adulto mayor. Entonces, pero también tiene cicatriz. Miren, tiene cicatrices. Ah, ya, entonces esta enfermedad ya es bastante antigua la que tiene ahorita, ¿no? Porque ya tiene cicatrices. Esta mucho depende de la profundidad, entonces puede ser también una úlcera varicosa en anciano, en adulto mayor, con lesiones cicatrizales, ¿no? Puede ser también una úlcera varicosa, ¿ya? Aquí también podemos observar, ¿no? Unas lesiones similares a la leishmaniasis, ya que cicatrizan, ¿no? Que cicatrizan, pero estas, miren, son un poco diferentes. Tienen bordes o levantados, cicatrizales, lesiones ulcerativas. Entonces también hay que hacer el diagnóstico diferencial con una tuberculosis cutánea, ¿no? De la misma manera, lo que es las esporotricosis, ¿ya? Que generalmente estas van a estar en rosario, ¿verdad? Vale decir que se van a inflamar los ganglios, ¿ya? Porque las esporotricosis van a ser llevadas de la misma manera a los ganglios y estas van a ir en rosario, en cadena, van a presentarse. Ahí está también otra de las lesiones características que podemos diferenciar de las leishmaniasis, ¿no? Estas lesiones son más extensas, toman mayor parte de piel, ¿ya? Obviamente van a tener bordes bien definidos también, diferenciados y descamativos, etcétera. Entonces puede también asemejarse a una leishmaniasis. Entonces, pero la característica principal son esas costras, ¿no? De color cromo. Entonces hablamos de una cromomicosis. Ahí está también los famosos nódulos de Gone, ¿no? En este caso lo estamos hablando de la sífilis secundaria, ya que pueden presentarse de esta manera, ¿no? Lesiones nodulares diseminadas, ¿ya? Y que algunas pueden ulcerarse también. Entonces hablamos de una sífilis secundaria. También se puede manifestar de lesiones nodulares, ¿no? Profundas, ¿ya? Que se van a presentar de igual manera, que pueden ser leishmaniasis, pero en este caso hacemos el diagnóstico diferencial de una lepra. Entonces en la lepra, ¿ya? La característica para estos pacientes de lepra es de que esta piel es no suda, ¿ya? No hay folículos pilosos, por lo tanto esta piel no suda y hay pérdida de los folículos pilosos, ¿no? Va a perder los pelitos, en este caso de las cejas, incluso las pestañas se le puede caer. Entonces esto estamos hablando de una lepra, ¿no? Además que pierden la sensibilidad en estos lugares. ¿Listo?
habíamos hablado de los diagnósticos del caso probable, ¿no? Cuando tiene todas las características clínicas, tiene todas las características epidemiológicas y por lo tanto tenemos que confirmarlo. Y lo vamos a confirmar a través de un examen de laboratorio. En este caso, lo que nosotros pedimos, ¿no? Para tomar una muestra es lo que es el frotis para leishmaniasis, cuando hablamos de una leishmaniasis cutánea, ¿ya? Entonces, tenemos que saber ya el diagnóstico clínico, ¿no? Hablando de antecedentes epidemiológicos, ¿no? Hablando también de cuadros clínicos sugestivos, porque no todas las leishmaniasis van a ser así redonditas, con bordes bien definidos, etcétera, ¿no? Porque hay verrugosas, hay filiformes, hay diferentes tipos de presentaciones clínicas, entonces eso es lo que tenemos que diferenciar bastante bien. Entonces vamos a ver que en el diagnóstico laboratorial podemos tomar métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos, y esto es pregunta de examen, ¿ya? Los métodos directos o parasitológicos, en este caso directos porque podemos observar al parásito, ¿ya? Entonces hacemos un examen parasitológico directo, hacemos un frotis, ¿listo? Podemos hacer un cultivo, podemos hacer también PCR, ya una reacción en cadena de la polimerasa, entonces podemos hacer estos métodos que nos pueden dar positivos si observamos al parásito. Pero también podemos hacer métodos indirectos o inmunológicos, ¿verdad? Cuando ya estos pacientes crean inmunidad, ¿no? Entonces ellos ya van a poder producir una IgM o IgG, entonces ya podemos observar, ¿no? Las reacciones, en este caso el IFI, el ELISA o la intradermoreacción de Montenegro también, que es igual que una prueba de la tuberculina. ¿Ya? Este es el gold estándar para el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea. Entonces la pregunta será, ¿cuál es el método directo del diagnóstico clínico del laboratorio o laboratorial gold estándar? Entonces ustedes dirán frotis, ¿ya? El frotis. Entonces, vamos a avanzar hasta el laboratorio porque después vamos a pasar al tratamiento y el tratamiento lo vamos a dar el día jueves, ¿listo? El tratamiento es un poco larguito también. Doctor, no se mira tu pantalla. ¿No se mira la pantalla? A mí no, no sé los compañeros. Yo Yo veo. veo. Se mira, Yo doctor. veo. Acá se, La mayoría se ve. mira. Sí, se mira. Gracias, Ok. ahora sí. Bien, Se mira entonces, perfecto. perfecto. Bien, entonces el frotis es el método de diagnóstico gold estándar para la leishmaniasis cutánea, ¿ya? Entonces, cuando hay este tipo de lesión, lo que nosotros hacemos es raspar los bordes. ¿Y por qué se raspan los bordes? Tratando de contener lo que es la linfa, ¿ya? Entonces, en los bordes existe mayor concentración de los amastigotes. En estos bordes están con mayor predilección los amastigotes y los macrófagos. Ya los macrófagos están llenos de amastigotes en los bordes. Entonces, con una lanceta o con un bisturí o con un palito mondadientes se puede conseguir poco de linfa y esto lo ponemos al portaobjetos, ¿verdad? Entonces detectamos al microscopio los amastigotes. ¿Y por qué no podemos ver promastigotes? Esas formas flageladas, ¿por qué no? A ver, ¿quién se anima?
qué no podemos ver los promastigotes, esas formas alargadas? Porque, doctor, ya cumplieron su ciclo y posteriormente pasaron ya a las células sanguíneas y se encuentran. Eso, muy bien, porque estos, generalmente los promastigotes están en el intestino del mosquito, ¿no? De las lutsomías. Pero al pasar a nuestro cuerpo, entonces inmediatamente van los macrófagos y lo engloban o lo fagocitan, ¿ya? Y esto va a pasar unas 2, 3 horas hasta convertirse en amastigotes. Entonces, nunca, por lo menos yo nunca he visto un promastigote, ¿ya? Tal vez haciendo una disección del mosquito, sacándole sus glándulas secretorias, tal vez podemos nosotros ver al microscopio, pero es un poco difícil. Pero sí, al frotis observamos los amastigotos, ¿no? Entonces los amastigotos van a estar dentro de las células, ¿ya? Entonces se van a poder diferenciar al microscopio fácilmente. ¿Listo? También se puede hacer cultivo, ¿ya? Se puede hacer una histopatología también. Se saca un pedazo de la herida y se lleva al microscopio para observar los promastigotos, ¿no? Aquí hay algunos promastigotos de la Leishmania cuando se observan así, en formas alargadas, ¿no? Características, ¿ya? Pero esto generalmente, como ya les decía, es en el intestino del mosquito. Se puede hacer también un factor indirecto, ¿no? Lo que es la intradermorreacción de Montenegro. Antes se hacía, ahora ya no. Ya era igual que la prueba de la tuberculina, que se pone en el antebrazo 0.0 ml de lesmanina y entre 48 a 72 horas nosotros observamos. Si crece esto, ¿no? Si avanza más de 5 milímetros, entonces decimos que sí es una leishmanina positiva, vale decir una leishmaniasis positiva, ¿ya? Pero actualmente ya no se realiza. También se hace lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, tratando de buscar o amplificar el ADN de las leishmaniasis. Lo que sí mucho utilizamos nosotros para los diagnósticos mucosos, ¿ya? Porque cuando es de la nariz es un poco difícil tomar o raspar, ¿verdad? Se tiene que raspar y poner a microscopio, entonces es un poco difícil. Entonces lo que se hace es un IFI, inmunofluorescencia indirecta se llama, ¿no? Entonces esto también nos detecta y cuantifica los anticuerpos en suero, ¿ya? Entonces, esto es lo que hacemos para los casos de mucoso o leishmaniasis mucoso. Entonces, para finalizar el tema de hoy, decimos que los dos métodos hemos indicado que son para el diagnóstico de la leishmaniasis son el directo y el indirecto, ¿verdad? Entonces, el directo y el gold estándar para las leishmaniasis cutáneas va a ser el frotis. Entonces, yo como médico, en mi orden de laboratorio diré o pediré frotis para leishmaniasis, ¿ya? Entonces, que corresponda, solicito frotis para leishmaniasis. ¿Listo? También podemos hacer cultivo. ¿Cómo se hace cultivo? ¿Ya? Estos parásitos necesitan vivir y son intracelulares, tienen que estar dentro de la célula. Entonces lo que se hace es agarrar los hámster, en las patitas, en los pies de los hámster, de los ratones o ratas de laboratorio, se los inocula a estos parásitos y vemos y observamos las lesiones en los pies de los hámster. Es un poco, ¿qué les digo? Un poco traumático ver estos hámster con las leishmaniasis, pero es un método también de diagnóstico, ¿ya? También lo que les decía, las pruebas indirectas, una IRDM, una reacción de Montenegro, ¿ya? O también podemos hacer lo que es el IFI,
¿Listo? Y esto es el tratamiento, simplemente para verlo. Ya lo que utilizamos es antimoniato de meglumina, el famoso glucantime. Entonces, la pregunta será, ya la pregunta de examen será, ¿qué tratamiento utilizamos de primera línea para la leishmaniasis cutánea? Entonces ustedes dirán, glucantime, no, está mal, porque glucantime es el nombre comercial. Su nombre genérico es antimoniato de meglumina. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Muchos nosotros lo conocemos como glucantime, pero es con nombre comercial. Su nombre científico es antimoniato de meglumina. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Doctor, Sí. la pregunta es sobre el trabajo que usted nos mandó hacer. ¿Dónde nosotros podemos enviar el trabajo? Ya, yo hoy día voy a comunicarles a través de WhatsApp. No pude subirlo en la plataforma del Classroom. Sin embargo, pueden enviármelo a mi correo ya para el trabajo de, ¿cómo era? A ver, voy a acordar. Era La fisiopatología de la leishmaniasis, doctor. eso, pero era un mapa conceptual, ¿no? Un mapa conceptual de la fisiopatología de la leishmaniasis. Sí. Eso, entonces, por favor, a mi correo. Y para el día jueves tenemos nosotros, vamos a hacer un debate y vamos a hablar de casos clínicos. Y vamos a ver ya la clínica, lo que hemos visto hoy, ¿no? Vamos a describir en los pacientes que les voy a presentar, ¿listo? Entonces, hoy yo se los subo y me envían a mi correo, ¿ya? Y también la división de los grupos, ¿ya? Para que hagan sus análisis de casos clínicos, ¿listo? Doctor, ¿hasta cuándo es? Disculpe. Hasta el jueves, no hay problema. Gracias, doctor. El mapa Listo. hasta jueves minutos. Espera un poquito, por Gracias, favor. doctor. Voy a tomar asistencia. Gracias. Ya, voy a tomar asistencia. Espérenme un ratito, por favor. ¿Listo?